Hola. Justo antes de Semana Santa empezamos un tema en la asignatura de procesos que iba sobre el corte térmico de chapa metálica usando los programas de control numérico. En este tema habíamos visto cómo para cortar chapa, principalmente con el corte térmico, se usan equipos como el de la foto, en el que estáis viendo cómo una antorcha proyecta una fuente de calor y corta la figura de este coche. Esto podría ser un equipo de plasma, según dice aquí, una máquina de plasma para corte por control numérico computerizado, que es lo que vamos a aprender. Aquí está la consola de programación del control numérico. Justo antes de Semana Santa vimos una clasificación de los procesos de corte, dentro de los cuales estaba el corte térmico, y vimos que los equipos que cortan chapa a través de láser y plasma son los que más se usan y los que nos interesan a nosotros. Bien. Pues empezamos la programación de control numérico computerizado, que es lo que vamos a aprender al final de curso. Habréis visto ya un vídeo que os he puesto yo en mi página, en el que a través de un programa de ordenador que se llama CNC Simulator, que podéis descargar un mes de manera gratuita, podéis simular piezas para cortar en chapa. Bueno, una vez que habéis visto ese vídeo, vamos a empezar aprendiendo qué es un programa de control numérico. Un programa de control numérico computerizado, que son las siglas CNC, no es más que un programa de ordenador que se dedica a controlar una máquina, en este caso la antorcha, con números y con letras. Si os fijáis, aquí tenéis un pequeño ejemplo de programa que tiene un montón de números y letras, y eso es el programa que con números y letras, controlado por una máquina que es un computador y enganchado a un equipo de corte, nos permite cortar la pieza deseada. Claro, si la pieza es muy compleja, como dice aquí abajo, para figuras complejas, el programa tendrá cientos de líneas y lo que se hace es hacerlo a ordenador, como habéis visto en el ejemplo que os he subido. Si lo que queremos es cortar un montón de líneas que se han trazado para dibujar este caballo en una chapa, pues fijaros, en este caso tendríamos que escribir un programa que tiene 392 líneas. Eso son muchas líneas para programar a mano. Lo que se hace es dibujarlo en AutoCAD y exportarlo después como un archivo de XF que, introducido en la máquina de corte, en este ejemplo una máquina de corte de plasma, pues permite que la antorcha corte el contorno de este caballo. Vamos a empezar aprendiendo cuáles son las funciones básicas para un control numérico computerizado. Recordad que el lenguaje de programación de control numérico se usa no solo para equipos que cortan, sino también para equipos que mecanizan entornos de control numérico, en fresadoras de control numérico, en impresoras 3D, etc. Esto tiene muchísima aplicación en la industria. Las funciones básicas que vamos a aprender son funciones que tienen una letra seguida de dos números. Puede que las primeras funciones tengan la letra G como primera letra y unos números que ahora vamos a ver a continuación. Después de escribir una función básica como esta G, que ahora vamos a ver ejemplos, os vais a encontrar siempre un punto y coma y unos paréntesis. Entre paréntesis ponemos un comentario que hago yo para entender qué estoy haciendo con esa función. De manera que lo que está entre paréntesis no son más que comentarios que se añaden para entender una función que está escrita justo antes del punto y coma. Lo importante es lo que hay escrito antes del punto y coma. En primer lugar, la función más básica es G90, la que aprendemos en primer lugar, que es una función que nos dice que vamos a usar un sistema de coordenadas absolutas. Es decir, que vamos a tener un origen de coordenadas y no más. No vamos a tener ningún origen secundario para programar. Nos vamos a centrar en un origen de coordenadas. Existen programas que usan distintos orígenes de coordenadas y para eso se usaría la función G91, que nosotros no la vamos a utilizar. Para ello lo que se obtiene son coordenadas incrementales. Pero nosotros no vamos a programar con coordenadas incrementales, nos quedamos con las coordenadas absolutas, que se refieren siempre al mismo origen.
Más funciones. A veces no, siempre vamos a usar una función muy básica que es la letra F seguida de un número. La letra F en inglés significa feed o avance, alimentación. En este caso, F850 significa que cuando la antorcha avance va a cortar la chapa con una velocidad de avance de 850 milímetros en un minuto. ¿De acuerdo? F850 significa que la antorcha, el láser o el plasma, corta 850 milímetros en un minuto de tiempo. Podría poner una cantidad más grande o más pequeña y entonces la antorcha avanzaría más rápido o más lento. Y otra de las funciones que vamos a poner siempre en un programa de control numérico a la hora de cortar una pieza será M30. M30 no es más que fin de programa, ¿vale? Al poner la función M30 se para todo, se apaga la máquina, se apaga todo lo que estuviera encendido. Lo que nos interesa por ahora es recordar que la función G90 nos habla de que vamos a usar siempre un coordenada absoluta con un mismo origen. La función f y un número detrás nos va a permitir decir que la antorcha se mueva más o menos rápido. Y la función m30 pues nos va a permitir acabar un programa. Luego lo veremos con ejemplos. Más funciones básicas. Si quiero encender la antorcha, si quiero que el láser o el plasma empiece a cortar, pondré la función M22. Si lo que quiero es que la antorcha se apague en mi programa, pues pondré la función M23. Otra función importante, el traslado de origen. Esto lo vamos a ver después lo que significa. Y es muy importante, se escribe la primera siempre en en un programa de control numérico y es una función que se utiliza para trasladar el origen. Luego lo vamos a ver. Y también veremos después otras funciones de movimiento de la antorcha, que son las funciones G00, G01, G02 y G03. Por último, veremos las funciones de compensación del radio de la antorcha a la hora de cortar, que son las funciones G40, G41 y G42, pero eso lo veremos más adelante. Con eso lo que pretendemos es decirle al programa que la antorcha corte por medio de la trayectoria que he programado o por la izquierda o por la derecha. Ya lo veremos después. Aquí tenéis un ejemplo de programa que es muy sencillito. Aquí tenemos una numeración de las líneas o de los bloques del programa. La primera línea, que es la 10, la 20, la 30. Aquí se pueden insertar líneas en medio. Pues si yo me he equivocado y quiero insertar entre la línea 20 y la línea 30 un valor, solo tengo que escribir en un procesador de texto N0021 o N0025 y escribo aquí por medio sin ningún problema. Bueno, esto no es más que una numeración de líneas en orden creciente y se escribe, como veis, de 10 en 10 para poder insertar líneas a posteriori si lo quiero. La primera línea que se escribe usa la función G53, que luego veremos que se usa para trasladar el origen. Ya lo veremos. En segundo lugar, pues lo que le digo a mi programa es que voy a usar coordenadas absolutas. Esto lo vamos a hacer siempre con la función G90. Y que yo quiero tener un avance que sea de 1000 milímetros por minuto. La antorcha avanza a 1000 milímetros por minuto. Una vez que tengo eso, puedo decirle a la antorcha que se vaya a un punto que sea el punto de coordenadas X, Y que yo quiera en el punto 1. Una vez que la antorcha esté en el punto 1, con la función M22 le digo que se encienda la antorcha y ahora empieza a cortar en línea recta hasta el punto 2. Para ello escribo la función G01 y las coordenadas del punto 2. No os preocupéis que esto lo vamos a explicar tranquilamente a continuación. Después de acabar de cortar en línea recta hasta el punto 2, puedo querer cortar un círculo o parte de un círculo hasta el punto 3. Para eso se usa la función G02, que ya veremos después. Una vez que he llegado al punto 3, apago la antorcha con la función M23 y le digo al programa que he terminado. Con la función M30, fin de programa, todo se pararía. Empezamos. La función G53 es una función de traslado del origen y es la primera que ponemos en nuestro programa de control numérico. ¿En qué consiste esto? Es muy sencillito, aunque parece algo complejo, no lo es en absoluto. En la figura tenéis un equipo de corte, que puede ser corte por plasma, corte por láser.
en un taller, que tiene una gran mesa de trabajo, como veis aquí, una consola de control numérico, como veis aquí a la izquierda, la antorcha que está cortando y una chapa que hemos puesto ahí. En esta chapa estoy haciendo una serie de cortes, como veis en la figura, que los necesito para mi taller. Vale. Los programas de control numérico funcionan con coordenadas X y con coordenadas Y. ¿Dónde está el origen de coordenadas? El punto que tiene coordenadas X0, Y0. Vamos a buscarlo. Mirad. Cada máquina tiene su origen de coordenadas donde lo ponga el fabricante. El fabricante de esta máquina puede haber decidido que el origen de coordenadas puede ser, por ejemplo, este punto de aquí en medio. Aquí el fabricante puede decir que tenga las coordenadas X0 y 0. O a lo mejor se lo ha puesto aquí en esta esquinita. X0 y 0 en esa de allí. O a lo mejor este fabricante ha decidido que el origen de coordenadas sea aquí. El origen de coordenadas de la máquina es un origen que pone el fabricante. ¿Vale? Vamos a suponer que este fabricante ha puesto el origen de coordenadas aquí abajo, en la esquina inferior izquierda. Este será el origen, como veis, de la máquina. Ese origen lo pone el fabricante, pero no es el que me viene bien a mí, porque yo he puesto mi chapa para cortar por aquí, en medio. Si mi chapa está por aquí y quiero cortar desde este punto, hasta aquí, si quiero cortar esta trayectoria, sacar las coordenadas de estos puntos respecto al origen del fabricante es un rollo. Sería mucho más cómodo trasladar este origen a un sitio más interesante. Si yo fuera el que está cortando esta pieza, lo pondría aquí. ¿Eso cómo se hace? Con la función G53. ¿Vale? A mí la función G53 me permite trasladar el origen del fabricante de la máquina al origen donde yo quiera ponerlo. Yo soy el programador de esta pieza que estoy cortando, pues pondré el origen del programa, de mi programa de corte, en esta esquinita porque me interesa a mí. Eso lo pongo yo donde me interese, ¿vale? Eso se hace con la función G53. Lo vemos con este ejemplo que también está muy claro. Tengo una chapa que he colocado en mitad de la mesa y yo quiero cortar en esta chapa la figura de un caballo. ¿Vale? El fabricante tiene su origen aquí en la esquina, como hemos visto antes, la esquina donde pone el fabricante su origen de la máquina. Esta será la coordenada X y esta será la coordenada Y. Este es el filo de la mesa de corte y este es el filo de mi chapa donde voy a trabajar, donde voy a usar la antorcha para que corte la figura del caballo. Bueno, pues para trasladar el origen de la máquina al origen de mi programa, lo único que hago es escribir la función G53, que permite abandonar este origen de la máquina, que ya no me interesa, y quedarme con este origen que lo pongo yo en esta esquinita, que es muy interesante. Yo podría decidir poner mi origen de programa, en vez de ponerlo aquí, en otro sitio. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tengo una chapa que he colocado a 125 milímetros del eje X y a 300 milímetros del eje Y. Está claro que lo más sensato sería trasladar el origen del fabricante de esta máquina desde este punto hasta este de aquí. ¿Vale? Para ello usaría la función G53 que veis aquí abajo y escribiría G53. Ahora, ¿dónde quiero que esté el origen de mi programa? En X, el origen se tiene que trasladar desde aquí hasta aquí. Esta distancia es la distancia que yo quiero trasladar en X, que como veis aquí arriba, esa distancia vale 300. Vale, pues pondré que en X el origen esté a una distancia X 300. ¿Y en Y a qué distancia estará? Vale, en Y yo quiero que mi origen esté esta distancia más alto. Esa distancia es exactamente 125. Vale, pues entonces escribiré en Y 125. Como veis, usar una función de traslado del origen es muy sencillito. Lo único que hago es decirle G53 y en X y en Y introduzco los valores que desplazo el origen para que mi programa sea más cómodo. ¿Por qué no ponemos el origen o por qué no me interesa poner el origen aquí en mitad o aquí por encima del caballo? Porque si yo tengo aquí mi origen, las coordenadas de los puntos que están por debajo
serían negativas. Acordaros cuando sacábamos centro de gravedad, como siempre poníamos el origen en la esquina de abajo de la izquierda para que todas las coordenadas, tanto en X como en Y, fueran positivas. Si lo ponemos aquí el origen, voy a trabajar con coordenadas negativas y va a ser un rollo. Muy bien. Más funciones básicas que hemos visto, la función M22 y M23. Estas son más sencillitas. Si yo escribo en un programa M22, la antorcha se enciende, el láser empieza a cortar o el plasma empieza a cortar. Y si lo que quiero es que la antorcha se apague, pues solo tengo que poner M23. Esta función M22 y la contraria M23 puede variar según el fabricante. En algunos fabricantes, en vez de ser M22 y M23, son M10 y M11. Pero bueno, nosotros vamos a usar la del programa. M22 enciende la antorcha, M23 la apaga. Y ahora pasamos a la primera función de movimiento. G00 es una función de movimiento rápido. ¿En qué consiste esta función? Si yo quiero que mi antorcha vaya rápido desde un sitio hasta otro, usaré la función G00 y escribiré después de eso las coordenadas del punto a donde yo quiero ir. Imaginaros que tengo mi antorcha aquí, en el origen de coordenadas, la posición inicial en X0 y 0. Este será mi origen de programa, ¿eh? Ya olvidaros del origen del fabricante, ese nunca lo vamos a usar, siempre nos vamos a quedar con el origen del programa, que lo pongo yo sobre la máquina y que es mucho más sencillito. Aquí tengo mi chapa, aquí tengo mi antorcha en el punto X0 y 0. Yo quiero que se vaya a toda pastilla hasta un punto que tenga de coordenadas X30 y 10. ¿Qué va a pasar? Cuando el programa lea esta línea G00, X30 y 10, pues que la antorcha que estaba en este punto se va a mover a toda pastilla hasta el punto de coordenadas X30, que está aquí, y 10. Un segundito. X30, aquí, y 10. Cuando eso sucede, la antorcha, en vez de estar en este punto, se va rápido hasta el punto donde yo le he dicho que quiero que esté. X30 y 10. En la figura veis que pone que en rojo no va por aquí, que va por aquí. ¿Qué significa esto? Algunas máquinas, para irse a toda pastilla, la antorcha desde un punto hasta otro, en vez de hacerlo en línea recta, pues viajan siguiendo unas líneas quebradas. ¿Por qué para ir desde un punto hasta otro no va siguiendo esta línea recta? Porque puede ser que las velocidades de avance de la antorcha en los carros en el eje X y en el eje Y sean iguales, es decir, que el motor, como dice aquí, del eje Y viaje a la misma velocidad que el eje X. Si los dos motores viajan a la misma velocidad, primero viajará por aquí y luego viajará por aquí. Pero no os preocupéis de esto. Da igual que vayamos por aquí o por aquí. Lo importante es que cuando yo quiera que mi antorcha se vaya rápido de un punto a otro, se va a ir rápido porque no quiero que corte. Lo que quiero es acercar mi antorcha hasta un punto. Solamente tengo que escribir G00 y las coordenadas del punto a donde quiero ir. Siempre las coordenadas del punto final a donde quiero llegar. ¿Vale? Una vez que estoy en el punto donde quería llegar, imaginaos que quiero empezar a cortar. Para eso se usa la función G01, que ya no es moverse a toda pastilla de un punto a otro. Ahora es muévete despacito de manera lenta para cortar en línea recta. ¿Vale? Imaginaros ahora que yo quiero cortar desde el punto inicial donde estoy. Imaginaros que está la antorcha aquí en el punto inicial, en el origen de coordenadas 00, y quiero cortar hasta el punto que puse antes. Una línea recta, quiero cortar esta raja en mi chapa desde el origen hasta el punto de que tiene de coordenadas en X30 y en Y10. Pues para eso solo tengo que poner la función G01, que significa movimiento lento de corte en línea recta, G01, hasta el punto X30 y 10. Cuando hago eso,
Como veis, la antorcha se mueve despacito a la velocidad de avance que haya programado antes y corta la línea recta que une esos dos puntos, desde donde estaba hasta las coordenadas del punto que escriba aquí. Siempre en las funciones de movimiento, las coordenadas X y Y son las del punto final al que quiero llegar. G01 ve cortando en línea recta con un movimiento lento hasta el punto X30 y 10. Bueno, vamos a practicar a ver si lo hemos entendido. Estos ejercicios tenéis que hacerlos después si mirad. Primero miráis, entendéis cómo funciona y luego, pues ya, sin mirar la solución, tenéis que hacerlo vosotros y enviármelo. Aquí tenemos, vamos a ver. Vale, tenemos que cortar en una chapa que mide 1000 por 1000. Cada cuadrito de esto es una división de 100 milímetros. Nos han pedido que corte esta figura que yo me he inventado. Bueno, el primer paso sería... Bueno, lo primero sería entender que mi chapa mide 1 metro por 1 metro, que mi chapa me interesa y tiene el origen del programa aquí, porque yo lo habré puesto antes con una orden de G53, lo pongo aquí porque es un origen muy comodito, y vamos a empezar con lo primero que se hace. Lo primero que se hace es numerar la pieza, no podemos hacerlo a voleo. Si yo quiero cortar esta pieza, lo más sensato sería empezar por este punto que está aquí marcado como punto 1 y, por ejemplo, siguiendo el orden el sentido de giro del reloj, pues si este es el punto 1, aquí podría poner mi punto 2, mi punto 3, mi punto 4, después la antorcha tendrá que ir hasta el 5 y terminará en el punto 6, que es el mismo punto que el 1. ¿Veis? Lo que hago es empezar en un punto y numerar los siguientes puntos que la antorcha tiene que alcanzar para cortar mi pieza. ¿Vale? Vale, pues si esto es así... aquí vamos a añadir algunas... Un segundito. Vale. Añadimos aquí algunas medidas para que entendáis bien el ejemplo, que no son más que ir contando las graduaciones de 100 milímetros. Y empezamos. Ya hemos numerado mi programa. Vale. Yo quiero cortar la chapa siguiendo este orden. Primero del punto 1 al punto 2, luego al 3, al 4, al 5 y cerrar aquí en el 1. Entonces, en el ejemplo, para programar los movimientos de mi antorcha, tendría que comenzar primero, pues diciéndole que se vaya a toda pastilla desde... Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, yo no sé dónde estará la antorcha. La antorcha puede estar por aquí arriba, o por aquí, o por allí, en cualquier sitio. Vamos a decirle en principio que se venga aquí al origen de coordenadas a toda pastilla sin cortar. Para ello, pues escribo la función de movimiento rápido, que es una función G00. Cuando el programa lee esta línea, lo que entiende es: antorcha, vete a toda la pastilla, a toda velocidad, sin cortar, por supuesto, hasta el punto X0 y 0, que es el punto 0, que es el origen del programa. ¿Vale? G00 hasta el punto X0 y 0. Es decir, vete desde donde estés al origen de mi programa. Yo te quiero que estés aquí. Lo siguiente es, si estoy aquí, que lo que me interesa es que se vaya hasta el punto 1, pero de aquí a aquí no voy a perder el tiempo yendo despacito porque yo no quiero cortar esta raya, yo quiero empezar a cortar en el 1, por lo tanto le digo, ahora que estás aquí, vete también a toda pastilla desde este punto hasta el punto 1. Para ello escribo una función que también es un G00 hasta el punto 1. El punto 1 es el punto que tiene de coordenadas X200 y 200. Como veis, después de cada línea del programa escribo un punto y coma y entre paréntesis un comentario que me ayude a entender ese programa. Con la primera función G00 me fui hasta el punto 0 y lo alcancé. Con la segunda función G00 me fui hasta el punto 1 y lo alcancé.
Ya estoy en el punto 1. Ahora quiero ir no a toda pastilla hasta el punto 2. Quiero ir cortando despacito del punto 1 al punto 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues no vale poner ahora aquí la función G01 y poner aquí las coordenadas del punto 2. Porque si hago eso, la máquina no corta. ¿Y por qué no corta la máquina? Porque se me ha olvidado encender la antorcha. La antorcha está apagada hasta que no se encienda. ¿Cómo se hace entonces esto? Pues sencillito. Enciendo la antorcha. Con la función M22, el láser o el plasma se pone en marcha. Ahora, estando en el punto 1, que lo había alcanzado antes, el láser está en marcha. Y si está en marcha, todo lo que ponga a continuación va a ser movimientos con el láser encendido. Vale, pues con el láser encendido uso la función G01 para ir despacito cortando desde el punto 1 hasta el punto 2. Es sencillito, G01, un segundito. G01, vale, un segundo, vale, hasta el punto 2, que se ha borrado esto, ahí está. El punto 2 tiene la coordenada X son 200 y la coordenada Y 800, vale. Una vez que estoy en el punto 2, le puedo decir que siga cortando despacito y en línea recta hasta el punto 3. Escribiré entonces la función G01, que sigue cortando en línea recta y despacito hasta la coordenada XY que tiene el punto 3. Una vez que estoy en el punto 3, lo mismo hago para llegar al punto 4 y se mueve en línea recta desde donde está hasta las coordenadas que tiene el punto 4. Y una vez que estoy en el punto 4 y quiero ir al punto 5, no os liáis con esto. Solo tengo que decir que se vaya al punto 5 en línea recta. Yo ya estoy en el punto 4 con esta línea de programa. Para decirle que llegue al punto 5, pues escribo la función que me permite ir de un punto a otro en línea recta, cortando despacito. Esa es la función G01. Y ahora meto las coordenadas del punto 5, que son en X 400 y en Y 200. Ya he llegado al punto 5. Para terminar de cortar la pieza, tendría que viajar hasta el punto 1. Vale. Con un G01 sigo cortando despacito a la velocidad de avance que haya programado antes, que todavía no lo he programado, pero bueno, ya lo aprenderemos después. Vete cortando despacito hasta el punto 1 y termina de cortar la figura. Hasta el punto que tiene coordenadas X 200 y 200. ¿Vale? Ya he terminado de cortar. ¿Qué hago con la antorcha? La antorcha está echando fuego. Pues tendré que apagarla. Para apagarla pongo M23 y al leer esta línea el programa se apaga. Y una vez que he apagado la antorcha, pues en vez de dejarla aquí, que me molesta para retirar esta pieza, pues la vamos a mandar lejos. Lejos, por ejemplo, al punto G00. Como está apagada, ya me puedo mover a toda velocidad hasta el punto X0 y 1200. X0 está aquí y 1200 está aquí arriba. Mando la antorcha. Fijaros, mando la antorcha del punto 1, no la mando al origen, sino que del punto 1 la mando a toda pastilla aquí fuera para poder retirar mi pieza que ya he terminado de cortar. Y con eso yo podría ya sacar la pieza que acabo de cortar, que es esta pieza. ¿Vale? Muy bien, pues este sería el ejemplo 01. Vamos a ver otro ejemplo. Me piden ahora que corte esta otra pieza. Como veis, tiene una figura distinta, con más quiebros, pero es lo mismo. En una chapa que tiene las medidas de 1000 por 1000, las divisiones son igual que antes, de 100 milímetros cada división. Con el origen puesto aquí en la esquinita de abajo, cortar esta pieza para practicar. Bueno, pues esto sería sencillo. Lo primero que hay que hacer es numerar la pieza. Para numerarlo, bueno, os pongo de ayuda estas cantidades en azul, que son el número de divisiones y por lo tanto la medida y las coordenadas. Para numerarlo, pues puedo empezar por este punto y seguir el orden del reloj, para que todos lo hagamos igual, que si no nos volvemos locos. Vale, este podría ser el punto 1, el punto 2, el 3, el 4 y veis cómo
en orden horario, en el orden del reloj, numero la pieza. Ahora lo que tengo que hacer es cortar esta pieza siguiendo el mismo procedimiento que antes. Me imagino que la antorcha está aquí apagada en el origen. Bueno, no tengo que imaginarme que está aquí apagada. La antorcha puede estar apagada aquí donde estaba apagada antes. Para empezar, lo que podemos hacer es mandar la antorcha apagada hasta el origen, hasta el punto de coordenada 00, por ejemplo, y una vez que está aquí, también mandarla rápido hasta el punto 1, pero sin cortar, ¿vale? Y una vez que esté en el punto 1, pues, ¿qué habrá que hacer? No puedo empezar a cortar sin encender la antorcha. Pues tendré que encender la antorcha como dice aquí. A ver. Vale, exactamente, aquí está el ejemplo. Empiezo mandando la antorcha al origen, que sería este punto de aquí. Luego la mando a toda velocidad para no perder tiempo al punto 1. Y una vez que estoy en el punto 1 ya puedo cortar. Pero para empezar a cortar hay que encender la antorcha, porque si cortas con la antorcha apagada, poco cortas. ¿Vale? Encender la antorcha, M22. Sigo estando en el punto 1 y ahora me voy al punto 2 despacito y cortando bien. Para ir despacito y cortando bien uso la función G01 que se termina de rellenar muy fácil. Ve G01 cortando despacito y bien hasta el punto de coordenadas X100 y 300, que es el punto donde quiero ir. El punto 2, como veis, tiene la coordenada X es 100 y la coordenada Y es 300. ¿Vale? Vete hasta el punto 2 y vete despacito y cortando bien. Seguimos. Vete ahora hasta el punto 3 y vete despacito y cortando bien. Lo mismo hasta el punto 4, 5, 6. Aquí la única complicación es que no os equivoquéis cuando saquéis las coordenadas X y de los puntos. Pero vamos, ya tenéis práctica del primer trimestre cuando sacabais coordenadas con los centros de gravedad. Vete despacito y bien hasta el punto 4. Sigue cortando despacito y bien hasta el punto 5, hasta el 6, ¿veis? Hasta el 7. Y terminaríais pues viajando del 9 al 10, al 11 y al 1. Una vez que llegáis al 1, la pieza se ha terminado de cortar. Lo que toca ahora es apagar la antorcha con la función M23 y quitarla del medio para poder retirar mi pieza. ¿Vale? Pues si yo quiero sacar una pieza que he cortado, que es esta de aquí, con la antorcha encima, no lo voy a hacer bien. La antorcha está aquí, aunque esté apagada, la tengo que quitar. Para ello uso la función que está aquí debajo. Después de apagarla, G00 hasta el punto, por ejemplo, X0 y 1200, que se me va fuera. Fuera de mi chapa. X0 y 1200, aquí arribita. Ya puedo yo retirar mi pieza cortada. Y para terminar este programa fácil que hemos empezado, pues la función M30 que lo apaga todo. Fin de programa. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo con el que tenéis que practicar. Solo tenéis que ver los ejemplos 1 y el ejemplo 2 y después hacerlo sin mirar en vuestro ordenador y me lo enviáis.